Bueno, estamos en una semana de memoria, estamos en una semana donde todos los colectivos organizan lo que conmemorativo al 24 de marzo, y aquí en Lobos también el colectivo por la memoria y los derechos humanos tendrá sus actividades, tendrá su vigilia el día 23 de marzo. Así que estamos en comunicación con Ana Pedernera, poeta, profesora de historia y miembro del colectivo por la memoria y los derechos humanos de Lobos. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Romina, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, una alegría compartir, que estés acá en comunicación, que podamos contar, ¿no?, que se viene en esta semana tan importante, en este año tan trascendente. Sí, en principio recordar que es el 49º aniversario del golpe de Estado, o sea que el año que viene vamos a estar conmemorando los 50 años, ¿no? Así que es un cúmulo de sensaciones, además de años, de sensaciones y de cosas y de acontecimientos que han ido transcurriendo a lo largo de toda esta etapa que ha sido tan fuerte para nuestro país, para la historia de nuestro país. Sí, bueno, nuestro colectivo, que está siempre atento a todo lo que ocurre, porque bueno, sí, nos manifestamos en dos fechas clave, que son el 23, que es el día de la vigilia, el 23 de marzo, y el 15 de octubre, que es el Día de los Derechos Humanos en Lobos. Esas son nuestras dos fechas importantes a las que nunca dejamos de conmemorar, ¿es cierto? Pero siempre estamos atentos a todo lo que ocurre a nivel de derechos humanos en nuestro país, porque sobre todo en esta última etapa, en estos últimos tiempos, en donde ha habido un ataque, ¿no?, importante a todo el trabajo que ha venido desarrollando los organismos de derechos humanos de nuestro país, sean madres, abuelas, hijos y todas las otras organizaciones que sabemos que existen y que han sido fundamentales para justamente tener presente siempre la memoria de lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, Ana. Estos 49 años que se conmemoran son un montón de historias que están ahí, que construyeron el camino para que se sepa la verdad, ¿no?, para que se le ponga claridad a lo que fue la dictadura. ¿Sentís que en algún punto se logró hacer eso, visibilizar, transparentar, juzgar? Bueno, sí, por supuesto que sí, que ha sido un trabajo arduo. Uno ve la evolución, ¿no es cierto?, que ha tenido este camino, sí, con su marcha atrás en algunos momentos puntuales de la historia nuestra, pero nunca, yo no sé si marcha atrás, sino algunos parates, ¿no?, algunos momentos en donde no se ha podido digamos avanzar con la misma con la misma impronta, con el mismo ritmo en el que venía sucediendo. Y ahora estamos en un momento, te diría, muy dramático, porque los organismos de derechos humanos están siendo, muchos de ellos, sobre todo, más que nada las instituciones, ¿no es cierto?, que recuerdan lo que fue el terrorismo de Estado. Para darte un dato más concreto, la ex-ESMA, ¿no?, sí, están siendo desmantelados como sitios de la memoria. Y entonces eso es dramático, es peligroso y sobre todo necesita, tener el apoyo de la ciudadanía para que eso no ocurra, para que, digamos, la memoria, la verdad y la justicia, que son las tres consignas más importantes, ¿no es cierto?, que nos han dejado las madres, ¿no?, y que nos siguen acompañando, no se vean arrasadas, ¿no? Sí.
Es un momento difícil, ¿no? Con un discurso... Es un momento muy dramático. Un discurso negacionista, por una parte, ¿no? Sí. Y por otra con un gobierno que va avasallando los derechos que ya están instaurados en estos 42 años de democracia. Claro. Y no solamente digamos negacionista, sino de reivindicación de muchas del accionar de la dictadura cívico-militar de aquel entonces, ¿no? Que tuvimos durante 7 años y meses en nuestro país. Bueno, esto es lo que preocupa, esto es lo dramático, que haya ese negacionismo, esa cierta reivindicación y ese desdén por todo lo que se ha avanzado, ¿no es cierto? Y por toda la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos. Tenemos 139 nietos recuperados. Eso es algo extraordinario no solo para la historia argentina, para el esfuerzo que han dedicado las abuelas e incluso grupos de científicos y demás, sino también para el mundo entero, que hemos sido, digamos, un estandarte en ese sentido. Claro, un ejemplo para el mundo entero, porque bueno, es una forma de decir que la memoria está siempre presente y que nada puede empañarla, digamos. Se podrá por algún momento ocultar una parte en forma fragmentaria, algunos años, pero es imposible ocultar lo que ocurrió, porque los testimonios de toda una sociedad son los que valen, ¿no? Son los que han dado prueba de que eso existió y que, bueno, los juzgamientos en algunos casos han llegado tarde, pero no es porque no se haya intentado, sino porque también, se han desalentado en muchas etapas, ¿no es cierto? Los culpables, que deben estar en cárcel común y cumplir con las condenas por delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Algunos, lograron zafar porque la edad que tenían les dio el beneplácito de haber partido antes de que les llegara la condena, ¿no? Bueno, cosas así han ocurrido, pero bueno, eso es bastante lógico en un transcurrir, digamos, histórico, no es que no pueda darse. Uno porque siempre está pensando, obviamente, en que la justicia sea completa, desde luego. Se tiende a eso, a que la justicia sea totalmente igualadora y completa. Ana, con respecto a eso, a los que están detenidos, ¿qué te hace pensar que el año pasado legisladores fueron a visitar a los genocidas presos? No, eso es terrible, eso fue espantoso, fue uno de los actos más denigrantes, digamos, que puede tener un legislador que en plena democracia ha sido electo por una determinada cantidad de ciudadanos y que después, ¿no es cierto?, hace un acto de esta naturaleza, ¿no? Ir a visitar a asesinos, ir a visitar a violadores, ir a visitar a gente que ha violado todos los derechos humanos, absolutamente todos. Hoy por hoy, todo el más sagrado que es el de la vida, ¿no? Sí, el terrorismo de Estado fue y es tremendo en algún punto, porque es el que el Estado supuestamente tiene que proteger a todos los argentinos, ¿no? Y un Estado de esa te aniquila, un Estado que aniquile es imposible de negar. No, y es terrible, es como cuando vos ves la represión, ¿no es cierto?, dada vuelta en contra del pueblo, o sea, se utiliza la fuerza pública, en la que pagamos todos, en la que contribuimos todos, para reprimir a los ciudadanos.
Es decir, los que hacen el gasto, entre comillas, ¿no es cierto? Y son los que tienen que ser cuidados, no atacados. Y recordemos, para estas horas y estos días, ¿no es cierto? Para esta actualidad tan horrible que nos está tocando vivir, para las marchas, ¿no es cierto?, que no se quieren dejar hacer en libertad, que justamente el derecho de peticionar a las autoridades existe, está garantizado por la Constitución, está garantizado el derecho de protesta y está garantizada la libertad de expresión, porque si no es arrasar absolutamente con todo, ¿no? Hemos visto escenas horrorosas el miércoles pasado, cuando hemos castigado los jubilados ahí físicamente, ¿no es cierto? Y bueno, moralmente ni te digo, porque llegar a esa edad y tener que recibir ese maltrato realmente es un espanto. Así que bueno, los derechos humanos, los de ayer, los de hoy y los de siempre, en eso estamos. Y bueno, y estamos así conmemorando estos 49 años de aquel 24 de marzo trágico del año 1976, ¿no es cierto? Ana, como dato histórico, ¿recordás cómo fue la semana previa a ese 24 de marzo para traerla a la memoria, ¿no?, de los que no la vivimos? Sí, bueno, de una gran agitación en el sentido de, digamos, siempre pensando que nosotros estamos a 100 kilómetros del núcleo, del punto nodal donde ocurren las cuestiones, sobre todo políticas, ¿no es cierto?, que es en la capital federal, ¿no? Claro. Ahora mismo una marcha, ¿no es cierto?, cualquiera tiene una gran entidad si se da ahí, en la capital federal, ¿no? Bueno, o sea, salvando esas distancias en el sentido de que estábamos a 100 kilómetros, acá se notaba una cierta incomodidad en todas las cuestiones, en todos los organismos, había como una especie de como la crónica anunciada, ¿no? De que en cualquier momento podía haber un movimiento que desplazara al gobierno constitucional. Recordemos que desde luego estaba convulsionado el país, etcétera, etcétera, pero faltaba muy poco para dar a nuevas elecciones, para llegar a las nuevas elecciones, para elegir nuevas autoridades. Así que esto es más pecaminoso todavía, porque convengamos que hacer un golpe de Estado en esas condiciones es peor, ¿no? Un golpe de Estado, digamos, con las 3 fuerzas armadas, que son las que toman el poder. Terrible. A propósito de eso, cuando el gobierno actual dice que esa manifestación del otro día fue un golpe de Estado, eso te iba a decir. La verdad que eso es dijo que era un intento, un intento de golpe de Estado. Ni siquiera era un intento. El ministro del gabinete de Interior dijo que era un golpe de Estado, así dijo. Encima está mal la expresión, porque en todo caso sería un intento que no se consumó. Claro. Bueno, pero eso es realmente tomarle el pelo a la gente, a los que vivimos la dictadura, a los que sabemos lo que es realmente un golpe de Estado, con el despliegue de las fuerzas militares en todos lados, ¿no? Los que la vivimos acá, y los que la vivieron en otros lados, de la misma manera, desplazando fuerzas militares por todos lados, las rutas, los lugares públicos, el desplazamiento de las autoridades municipales. Eso es un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado. Tomar el poder por la fuerza. O sea, ¿qué es lo que nos quieren decir? A los que vivimos la dictadura no nos pueden traer semejante
comparación, porque ya te digo, es un escupitajo a la inteligencia, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía, ¿no? Se puede comparar más la persecución a alguien que protesta que no a la protesta como intento de golpe, ¿no? Pero por supuesto, desde luego, eso desde ya. Porque hubo detenidos que no tenían, no hicieron nada, es decir, estaban en la calle, además de que fueron golpeados, hay un herido grave, fotógrafo. También hubo personas que estaban saliendo del subte y los detuvieron, hasta niños que salían de la escuela, precintados. 672 heridos hubo. Es tremendo. Aquí, es tremendo, es tremendo. Y con la amenaza de que van a ser más terribles las represiones futuras, ¿no? Bueno, en este concierto, digamos, tenemos que conmemorar los 49 años de aquel golpe cívico-militar, porque mucha civilidad, incluida la civilidad empresarial, los avaló, ¿no? En ese marco histórico, digamos, tenemos que conmemorar este 49º aniversario, y lo hacemos con mucha convicción, con mucha fuerza, porque bueno, estamos realmente convencidos que la memoria es una necesidad, como te diría, como alimentarse para la ciudadanía, no solo argentina, sino de todo el mundo, pero bueno, en este caso nuestra. La perseverancia en la memoria es un alimento más, porque si caemos justamente en lo contrario, en la desmemoria, bueno, las consecuencias pueden ser fatales, o sea, volver a repetir algo similar, ¿no? Claro. Entonces, sí, esta conmemoración es especial como todas las conmemoraciones de esta fecha, pero bueno, nos vamos acercando al cincuentenario, ¿no? Cada vez más. El Lobo se cumplirá el año que viene. Sí, a nivel nacional se va a hacer obviamente la gran movilización que se hace cada 24. El Lobo es la vigilia, claro, una vez más, una vigilia, el Lobo es la vigilia que se va a realizar en Plaza 1810. Sí. De todas maneras hay algunas actividades. Primero se va a completar Nico Batista, va a completar el mural, ¿te acordás? Que colocamos allí en la calle Pato Lacoste, ¿no? Y después nos venimos hasta la plaza, y allí, bueno, este año hemos decidido que las voces del recuerdo, digamos, las que encabecen esa recordación, sean de gente más joven, no de los que estamos desde el principio, digamos, en el colectivo, sino de personas que no vivieron la dictadura, pero que sí han tenido, digamos, siempre, bueno, su conciencia y su corazón puesto en el recuerdo, en la memoria, en la verdad y en la justicia. Y en este caso, bueno, el colectivo le ha concedido, por supuesto, la palabra a gente más joven. Una de ellas sos vos, Romina Silva. Y otro es Lucho Gangoni, y cualquier persona que quiera hablar puede hacerlo, porque el colectivo es un espacio abierto, es transversal desde el punto de vista ideológico, y es además de eso está formado por distintas generaciones, ¿no? Sí, la importancia de la participación de los jóvenes y los niños también, que siempre están ahí con los padres. Claro. Es la memoria ciudadana. Los esperamos a todos los ciudadanos de Lobos que realmente quieran conmemorar esta fecha, y que sepan que bueno, que es una forma también de enseñanza, es
una parte de la didáctica, digamos, que tenemos la obligación de quienes fuimos alguna vez docentes y que tuvimos que justamente encarar la enseñanza de esa etapa en el aula, ¿no? Ana, te hago una pregunta personal. Una pregunta personal desde tu mirada, desde la docencia, ¿no? Y desde tu mirada histórica que tenés de las cosas. ¿Sentís que en este momento se tiene que volver a explicar cómo funciona una democracia, qué es la democracia, qué es la Constitución, cuáles son los derechos que tenemos? Totalmente, Romina, totalmente. Siento que hay como una invisibilización de esos temas que son fundamentales para la convivencia democrática, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La tolerancia, el hecho de que el otro piense diferente no es no es el enemigo. mi enemigo. Claro, es un argentino. Y tolerar todo, claro, pero aparte de eso, la convivencia, ¿no? La convivencia. Sí. Y la cuestión de las instituciones democráticas. Exacto. La preservación de las instituciones, como establece la Constitución, no el caos, ¿no? Sí. Porque, claro, el respeto por el funcionamiento de los tres poderes del Estado. Exacto. ¿Cierto? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esta cuestión de las funciones de cada uno y del control entre ellos para que todo sea equitativo. Sí. Es decir, si uno lee la Constitución, perfectamente se da cuenta que fue elaborada con ese fin, ¿no? Claro. Y un equilibrio. Exactamente. Como un equilibrio, como tiene cualquier república democrática en el mundo. Otro dato más, Ana, que en consonancia con esta realidad, el llamado cuarto poder, el periodismo, esta semana denunció en varias oportunidades la censura que tuvo para la transmisión de lo que ocurrió durante la manifestación. Sí, bueno, justamente el periodismo tiene un deber inclaudicable de preservar, ¿no es cierto?, por lo menos darle al pueblo la versión más cercana a los hechos, ¿cierto? O sea, con el material fílmico, con toda la tecnología que hoy existe y que es posible utilizar, eso, digamos, es mucho más factible. Cuando no existía todo lo que existe, incluso hasta los drones. Bueno, ahora me enteré que han prohibido los drones, el uso de drones, sí, a 1 kilómetro de la Casa Rosada y a 1 kilómetro de la Quinta de Olivos. No escuché que sea a 1 kilómetro, bueno, del Congreso, pero no me acuerdo cuántas cuadras hay entre Casa Rosada y el Congreso en este momento. De todas maneras, los drones han podido establecer en este caso incluso las posiciones de dónde estaba el fotógrafo que ha sido herido gravemente, y el personal que tiró, digamos, en forma errónea o entre comillas o exprofeso mal el proyectil, sí, que llevaba el gas lacrimógeno, ¿no? Sí, en el día de hoy se dio a conocer se ha podido identificar, claro, se ha podido el nombre identificar, del gendarme que le disparó a Pablo Grillo, y hay fotos, porque bueno, la tecnología permite eso también, ¿no? Claro, esos tecnicismos, digamos, tan extraordinarios que hasta los peritos, hay peritos que han dicho cómo fue tirado el proyectil, sí, dónde impactó, cómo impactó, dónde rebotó. Bueno, todo eso rebotó lamentablemente en la cabeza del fotógrafo. Directamente fue. Es muy sugestivo porque a los agentes de prensa, generalmente a los fotoperiodistas y demás, se los trata siempre de ralear, ¿no? En una concentración, porque justamente son los que documentan,
Sí, ¿no? es una manera de atemorizar también para que otros no quieran estar ahí. Es un trabajo riesgoso, obviamente. Claro. El miedo, generan el miedo y más si tenés una ministra de Seguridad que avala eso, que no tenés garantías ni derecho como trabajador. Por supuesto. Así que con mucho, digamos, yo te digo lo que yo viví en la época de la dictadura. El miedo de la gente tenía miedo, no hablaba. Claro. Directamente no hablaba del tema. Eso era miedo social. El miedo social. El hecho de que, bueno, hay una frase que es tremenda, que la produjeron probablemente los mismos dictadores, ¿no es cierto? Que algo habrá hecho, que se fue repitiendo. Claro. Tremendamente, se fue expandiendo exactamente para justificar. Y sorpresivamente el otro día muchos comunicadores sociales, periodistas, pseudo periodistas, no sé cómo decirlo, hablaban de un ex policía llegó a decir que la culpa la tenía la víctima. Sí. ¿No? Y la gente comentando en redes también culpaba a la víctima. Sí. Yo no podía creer. Bueno, entonces, a ver, volviendo a la pregunta original de si es necesario explicar todo otra vez. ¿Sí? Convengamos que es necesario explicar todo otra vez, porque por lo visto, una gran parte de la sociedad argentina, por más que hayan pasado 50 años, y aún sobreviva, como es el caso mío, ¿no es cierto? 49, bueno, un año menos, no entendió. No alcanzó a comprender de qué se trató aquello, ¿no? Sí. Y bueno, entonces si hay una gran parte de la población que todavía no alcanzó, por cualquier motivo, factor, como quieras, pero todavía no la tiene muy clara, y bueno, tampoco se la puede transmitir a los que vienen detrás si no la tienen claro de ellos, ¿no? Claro. Ana, entonces, para ir... Esta cuestión es pedagógica. Sí, digamos, hasta los actos son pedagógicos. Sí, es que la Constitución Nacional parece que estuviese en un costado como una revista vieja que quedó guardada en un cajón. Claro, bueno. Vos pensás que después del golpe del 30, me estoy refiriendo a 1930, el primer golpe de Estado de nuestro país, y de tantos otros golpes que tuvimos, hubo poder judicial. Sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué jueces pudieron haber estado al frente del poder judicial para permitir que no existiera el respeto por la Constitución y sin embargo supuestamente se hacía justicia? No, es una cosa muy loca. Comento también judicial, ¿no? Esto es muy interesante porque qué sé yo, en cualquier otro gobierno democrático probablemente hubiera habido actuación, si se hubiera dado una situación semejante a esta, de oficio nada más de algún juez o de algún fiscal, ¿no? Claro. Sí, hay muchas... Acá la jueza que determinó la libertad de los detenidos, ¿no? Sí. Y lo fundamentó, sí, estrictamente a esa decisión, la fundamentó. Bueno, ahora está siendo, digamos, observada y denunciada. Sí. Denunciada por haberlos dejado libres. Perseguida. Sí. Exactamente. Ana, tenemos que hacer un momento de pausa. Si querés, te volvemos a llamar en unos minutos, o si querés cerrar la idea, vamos a contarles a qué hora. Cerramos la idea si te parece, porque tengo una actividad justamente. Bueno, ¿a qué hora empieza el 23? Ay, mira,
tenemos que definir justamente eso, ya va a ir el flyer. Ah, bueno. Pero tenemos que definir eso, pero sí podemos. A las 20, 21. La actividad esta que te comenté, ¿cierto? El completar el mural que quedó incompleto el día 15 de octubre. Y bueno, van a estar por supuesto las palabras de ustedes, los jóvenes, y también Tati Sinadayo con un grupo va a hacer una representación como una especie de significación, ¿no es cierto? Danza, que es lo que a ella se dedica. Bueno, eso lo tenemos claro, y te digo como actividad, ¿no es cierto? Y puede haber más cosas, algún número artístico seguramente. ¿El horario no está todavía? No lo tengo muy claro. Bueno. Pero seguramente entre las 9:30 por ahí. Ah, bueno. Seguramente. Vamos a ver, cualquier cosa después con el flyer va a salir todos los detalles. Ana, te agradezco un montón, ¿eh? Siempre es importante tu palabra ejemplificadora. Bueno, muchas gracias y abrazo. Abrazo grande, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.